¿Cómo están? Bienvenidos a su clase de la unidad 6, complicaciones, casos clínicos, avance y negocio estético. Soy el doctor Alejandro Yerovis Vierkovich, bienvenido a su clase. Vamos a hablar primero sobre de qué trata esta unidad. En esta unidad vamos a hacer un análisis integral de las complicaciones de los diferentes procedimientos. Vamos a hablar de algunos casos clínicos, va a haber avances científicos y fundamentos del negocio estético, así como una práctica clínica segura, ética y sostenible para su beneficio. Vamos a hablar sobre causas de complicaciones, primero en toxina botulínica. ¿Cuáles son estas causas? Primero, una de las complicaciones es tener una difusión no deseada de la toxina. Es decir, cuando ustedes inyectan en algún sitio y hay una difusión a un grupo muscular que nosotros no queremos afectar, pues esa es una complicación. Por ejemplo, en el caso de tratar los corrugadores y no tengo las medidas de seguridad necesarias, como les había mencionado anteriormente en su otra clase de toxina botulínica, pues hay una probabilidad de que lo que está aquí se diluya, es decir, se difunda y me afecten otros grupos musculares como lo es el músculo elevador del párpado superior, que me puede llevar a una ptosis palpebral. ¿Qué otras complicaciones puede haber? Cuando tratamos en la zona media puede haber la difusión de la toxina y me afecte grupos musculares que no quiero. Por ejemplo, si vamos a tratar el bruxismo, vamos a hacer que entonces de este músculo la aplicación de toxina se pueda difuminar, se pueda difundir a lugares y afecten otros músculos de la sonrisa, como el risorio, como el buccinador, como el cigomático, y me puede afectar la expresión del paciente. Entonces, una de las complicaciones es la difusión no deseada de la toxina. La otra, el volumen de la dilución. Si el volumen de la dilución, por ejemplo, es demasiado exagerado, está hiperdiluido a veces o está muy concentrado, a veces me puede dar efectos no deseados como la parálisis completa muscular o a veces la atrofia del músculo. La otra es porque se da la profundidad de la inyección. Recuerden que cada grupo muscular tiene la profundidad en donde deberían introducir su aguja. Profundo, medio, superficial. Cuando ustedes inyecten una zona superficial profundo, me pueden complicar, me pueden afectar grupos musculares que no deseo que sean tratados. Entonces, la profundidad es otra de las causas de la complicación de la toxina botulínica. Por otro lado, la presión ejercida. ¿A qué me refiero con presión ejercida? La presión sobre el émbolo. Si ustedes no controlan su detrusión, he visto casos donde cuando están aprendiendo hacen fuerza y no sale porque a veces están sobre el hueso y la aguja está tapada. Muchas veces mueven la aguja y hacen bastante fuerza creyendo que esta es la propia detrusión y cuando mueven un poco se les va demasiado y me inyectan demasiadas unidades y queda una simetría fatal. Estoy hablando de casos del músculo frontal donde están aplicando lentamente y se les va demasiado. A veces me inyectan hasta 10 unidades aquí y me altera por completo el resultado. Entonces tienen que ustedes también medir también la fuerza con la que ustedes destruyen el producto. Acostúmbrense, practiquen si es necesario, cuantas veces lo requieran para que dominen por completo la fuerza de detrusión. ¿Qué más? ¿Cuáles son las complicaciones que vamos a ver? Una ptosis palpebral, que es la difusión hacia el elevador del párpado. ¿Cómo prevenimos? Zonas de seguridad anatómica. Recuerden lo que les dije, no pasen la línea media pupilar. Al momento de inyectar el corrugador, ustedes van a poner su pulgar o su dedo índice para levantar el músculo, aislarlo y evitar que la toxina se difunda hacia esta zona. También controlen la profundidad en donde inyectan, donde colocan su aguja. Cabeza del corrugador profundo, cuerpo media, cola superficial. Y así nos evitamos complicaciones. Igual, no muy pegado a la ceja. Recuerden, también no queremos afectar el músculo frontal que se encuentra detrás del músculo corrugador. Asimetrías faciales preexistentes, ¿cómo controlamos? Con la dosificación desigual. Y esto se hace con retoques estratégicos. Si veo que de un lado tiene más fuerza que del otro, entonces de un lado voy a aplicar más unidades que del lado que no tiene tanta fuerza y así lograr una simetría. Cuando tenemos asimetrías naturales, así es como lo vamos a abordar. Si es que tenemos asimetrías causadas por la toxina, entonces podemos hacer un retoque para lograr nivelar. Si hace falta más en este lado, coloco 1 o 2 unidades, logro bajar la ceja
Igual con el corrugador, si un lado tiene más fuerza que el otro, entonces voy a tratar el lado que tiene más fuerza y así sucesivamente hasta llegar a una simetría facial. Los hematomas, ya sabemos que se da por una punción accidental de vasos, su prevención, una anamnesis, preguntar al paciente si toma anticoagulantes, aspirina, si es que tiene alguna condición preexistente. También hay que tener una técnica cuidadosa. Hay vasos sanguíneos que sí se pueden ver, superficiales. Si tenemos el punto sobre un vaso, vámonos entonces 1 milímetro o 2 a un lado del vaso o que la aguja vaya por debajo del vaso. Evitemos darle a vasitos sanguíneos. Sí, yo sé que no es siempre fácil ver estos vasos sanguíneos, pero cuando podamos verlos, entonces asegurémonos de no dañarlos y de no puncionarlos porque es un poco molesto para cualquier persona que se hace procedimiento estético, es un poco molesto salir al público y que les vean los hematomas, que vean cómo están y les preguntan qué te hiciste, qué te pasó. A veces hasta se presta a bromas un poquito pesadas, entonces tengamos mucho cuidado con esto. Ya sabemos que si queremos tratar los hematomas, hielo localizado, podemos también usar cremas que contengan árnica, vitamina K, para acelerar un poquito su proceso. Y la otra es la resistencia. La resistencia, como les había mencionado en su clase pasada, se da por la presencia de anticuerpos hacia la proteína accesoria a la que viene vinculada la toxina botulínica. Entonces, uno de los tratamientos es cambiar de marca o utilizar una toxina que no contenga estas proteínas accesorias y así con el tiempo vamos revirtiendo esta resistencia. Es algo que sucede cuando el paciente ha tenido muchos años de aplicación de toxina eh, y van desarrollando estos anticuerpos y cada vez les dura menos. Al principio les dura 5 o 6 meses, luego 4, después 3. Luego hay ocasiones donde les dura 2 meses hasta un mes y están regresando con ustedes, doc, ya estoy arrugado otra vez. Entonces, esa es la manera correcta. Como pueden ver, la mayoría de complicaciones son dependientes del operador. ¿A qué me refiero con esto? Depende de la técnica del médico. En qué tanto diluyen la toxina, cuál es su técnica de inyección, el patrón que hicieron, la personalización, la profundidad de la inyección, la fuerza de detrusión. Es muy operador dependiente. No es que la toxina esté defectuosa, sino recae 100% en la persona que lo está aplicando, ¿sí? Ahora, vamos a ver con imágenes las complicaciones mencionadas. La tosis palpebral, súper marcada aquí. Obviamente se afecta el músculo que está marcado aquí, el elevador del párpado superior. Cuando tratamos esta zona de aquí, ¿qué es lo que sucede? Acuérdense siempre del momento de inyectar, su bisel, la aguja va en dirección a la inserción muscular. En este caso tenemos el corrugador, su inserción debería ser su guía hacia la dirección del músculo. Recuerden, les voy a poner nuevamente aquí. Profundo, un triángulo para medio y un círculo superficial. Cabeza del corrugador, inserción profunda. Si es una aguja de 6 milímetros, ingresa toda la aguja. Profundo en sentido al músculo, 45 grados o 90 grados. Siempre colocando el pulgar por debajo de la escotadura aquí y vamos a proteger para que no se difunda la toxina hacia abajo. Protegemos, ingresamos, depositamos y permanecemos aquí unos 3 segundos y soltamos. Eso les va a dar una mayor seguridad. Cabeza del corrugador, medio, inserción media, entra a la mitad del bisel, una dirección de 45 grados en sentido a la inserción muscular. Y si vamos a tratar la cola superficial, entra solo el bisel y obviamente en dirección a la inserción muscular. ¿Por qué se da la tosis palpebral? Muchas veces porque ingresan en este sentido y se van muy profundo, depositan mucha cantidad de toxina. Se van muy profundo, a veces hasta logran perforar el hueso o la aguja termina aquí y aquí difunden la toxina y obviamente se me va y me afecta el músculo elevador del párpado superior.
Ok, vamos ahora a ver la otra complicación que vimos, las asimetrías faciales. Aquí podemos ver una paciente que en reposo se encuentra bien, está asimétrica, y al momento de colocarle la toxina, me presenta esto que es bastante común, que es una asimetría en las cejas. ¿Qué es lo que pasa aquí? Este lado del músculo elevador, del músculo frontalis, que es el que se encarga de elevar, le hizo falta más unidades de toxina y me crea esta desigualdad al momento de que la paciente levante las cejas. ¿Cómo vamos a corregir esto? Es bastante simple y yo prefiero que le suceda este tipo de complicaciones de estas asimetrías a que tenga una tosis de la ceja y no pueda levantarla por completo. ¿Cómo vamos a corregir esto? Simplemente de la cola de la ceja que se levanta, vamos a colocar, perdón, de 1 a 2 unidades lo más arriba posible sobre la actividad muscular. Mientras más arriba me voy, más unidades puedo poner. Mientras más abajo me voy, menos cantidad de toxinas voy a poner. Normalmente esto se resuelve colocando en la parte superior 1 a 2 unidades para lograr bajar o debilitar ese músculo y que llegue la simetría entre ambos lados de las cejas. Si es que tengo las famosas líneas de Wi-Fi que se crean aquí, ¿cuál va a ser su corrección? Vamos a colocar un punto aquí de 0.5 a 1 unidad como máximo y de manera superficial, casi que intradérmica, ¿sí? Y esto va a lograr debilitar y vamos a desaparecer esas famosas líneas de Wi-Fi que se crean. También otra de las complicaciones mencionadas, pues los famosos hematomas que se crean al momento de aplicar la toxina. No hay mucho que podamos hacer lastimosamente. Podemos acelerar con las maneras, las maniobras que les dije. Y este, hay que permitir su evolución natural. Lastimosamente le tienen que explicar al paciente el momento que sucede. Oye, disculpa, te acabo de dar un vasito, se te va a hacer un morado, vas a ponerte esto y este otro. Adelántele al paciente para que no se lleve una sorpresa. Ahora, vamos a hablar desde el punto de vista general. ¿Cómo vamos a manejar y prevenir los efectos adversos? Primero, una anamnesis exhaustiva. Vamos a evaluar los antecedentes médicos, cuáles fueron sus tratamientos estéticos previos, cuáles son sus enfermedades neuromusculares en el caso de que las tenga o enfermedades en general. Si tiene un paciente con miastenia gravis, lupus, si tenemos pacientes que tienen esclerosis múltiple, son pacientes que lastimosamente está contraindicado en la mayoría de enfermedades autoinmunes. Los procedimientos estéticos están contraindicados porque ante una agresión podemos disparar su sistema inmunológico y exacerbar la condición que ya tiene, su condición preexistente. Pacientes con trastornos de la coagulación, mucho cuidado aquí también. En estos pacientes, si tienden a tener una, por ejemplo, si tenemos una situación donde tenemos una hipercoagulabilidad, entonces tenemos que tener mucho cuidado con la formación de los hematomas, ¿sí? Evitar, por ejemplo, estamos hablando en el caso de rellenos dérmicos con ácido hialurónico, poner, inyectar en alguna vena, en alguna arteria, oclusión, crear los propios hematomas como tales puede llevar a complicaciones más severas. Pacientes con hemofilia, a veces tenemos sangrado excesivo cuando colocamos la toxina botulínica y ese sangrado excesivo puede hacer que la toxina se difunda a lugares no deseados, entonces hay que tener bastante cuidado con estos pacientes también. Medicamentos concomitantes, en el caso de la toxina botulínica ya habíamos hablado, en caso de que estén tomando aminoglucósidos, esto va a exacerbar o va a potenciar el efecto de la toxina y puede causar una parálisis muscular bien marcada y puede llevar efectos estéticos no deseados. Vamos a tener una valoración facial integral, donde vamos a ver grado de flacidez, cómo están sus arrugas, cómo están sus expresiones, sean dinámicas, en reposo, asimetrías faciales, áreas de déficit, cómo está su estructura ósea, su tejido adiposo, su fuerza muscular, cómo está la calidad de piel. Hagamos una evaluación integral. Esto les va a ayudar a planificar de manera correcta sus tratamientos. Hay que tener una selección adecuada del paciente. Hay pacientes que lastimosamente no son aptos para procedimientos estéticos. Hay pacientes que tienen trastornos, también recuerden el trastorno dismórfico corporal, pacientes que no son fáciles. Hay pacientes que tienen unas expectativas irrealistas que ustedes no van a poder satisfacer. Entonces hay que saber también filtrar a nuestros pacientes y no únicamente aceptarlos por una ganancia económica.
Una planificación personalizada también es sumamente importante. Como les decía, personalicen todos sus tratamientos, absolutamente todos. Si el paciente, hay pacientes que requieren peelings, láser, requieren toxina, un bioestimulador, pueden combinar las varias cosas, hacer una hibridación. Hay pacientes que se benefician de medicamentos orales también. Entonces, personalicen todos sus tratamientos. Eso les va a ayudar a una clave, un éxito, una tasa de éxito mayor. Vamos a ver, eso en cuanto a prevención. Vamos a ver en el manejo, una identificación temprana de las complicaciones. Por ejemplo, si ya veo que tengo una oclusión vascular y ya veo que el llenado capilar es más de 4 segundos, oye, tomemos acción lo más rápido posible en este aspecto. Vamos a utilizar hialuronidasa, activamos protocolo de necrosis y vamos a prevenir que la complicación llegue a algo irreversible, algo que el paciente le traume por mucho tiempo. En el caso de la toxina, si ya veo que a los 7 días voy a tener una simetría, me puedo a veces adelantar un poquito a los 14 días, depende, pero siempre la identificación temprana es también una manera correcta de manejar las complicaciones. Una respuesta oportuna, vamos a activar el protocolo pertinente a la complicación. Si tengo por ejemplo, tengo una necrosis de la piel porque dejé mucho tiempo un peeling. ¿Cuáles son el manejo? ¿Qué hago para prevenir que se complique aún más? Voy a neutralizar el peeling en ese mismo momento en toda la zona, en la zona circundante. En caso de una oclusión vascular, voy a activar protocolo de necrosis, voy a activar la hialuronidasa, voy a poner la teofilina, mis medicamentos. Ya vamos a ver más adelante el manejo de este tipo de complicaciones. Solo es un breve como resumen. Una comunicación clara con su paciente les va a ayudar bastante. Oye, ¿sabes qué? Tuviste una oclusión vascular. Pues obviamente ninguno de nosotros lo hace con la intención de que esto suceda. Más bien todo lo contrario. Pero a veces no somos perfectos, no somos robots. A veces nos equivocamos. Hasta los mejores inyectores a nivel mundial se han equivocado y han tenido oclusiones vasculares. ¿Qué es lo importante? Mantener a su paciente tranquilo. Que su paciente sepa que la complicación, si el paciente les ve a ustedes tranquilos, bien puestos y que les digan, oye, les hablas de un tono tranquilo, oye, acabamos de tener una oclusión vascular, quédate tranquilo, voy a iniciar el protocolo para revertir esto, vamos a empezar con esto, te vas a tomar esto, me vas a escribir a las tantas horas, me vas a mandar foto, vamos a ver cómo sigues. Hablen con sus pacientes, eso les va a dar bastante seguridad a sus pacientes al momento de manejar las complicaciones, que sepan, ustedes están a cargo, que sientan esa autoridad sobre el tema. Oye, el doctor se equivocó, oye, pero también sabe cómo corregir sus complicaciones, está preparado. Créanme que esos pacientes van a regresar con ustedes porque supieron manejarlo y se hicieron responsables de sus actos. Y obviamente un seguimiento estructurado, como les había mencionado. Hablen con su paciente, no les dejen tirados después de una complicación y bueno, esperemos que sienta mejoría. Escríbanle, háganse amigos de sus pacientes. ¿Cómo amaneciste? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te ves? Pásate un rato, te hago algún tratamiento, te ofrezco esto, conversemos, denle seguimiento a los pacientes, mándame foto para ver cómo estés. Que sus pacientes se sientan acompañados durante todo el proceso es sumamente importante y es algo que les ayuda a fidelizar pacientes. Ya lo vamos a ver más adelante en el apartado de fidelización de pacientes. Ok, manejo y prevención también de efectos adversos. Manejo también. Un manejo técnico del procedimiento es bastante importante, ¿sí? Para esto, una correcta elección del producto. Oye, no voy a utilizar un ácido hialurónico de alta densidad y reticulación en la zona de las ojeras, porque me va a dar un efecto Tyndall, porque voy a hacer sobrecarga, voy a empeorar esa zona en vez de mejorarla. No voy a poner toxina botulínica en el risorio un excesivo, porque sé que le voy a afectar la sonrisa al paciente. No voy a utilizar toxina botulínica en las comisuras, en el surco nasogeniano, esperando que se vaya, porque ustedes saben que no es así. Entonces, es importante elegir bien el producto que vamos a utilizar. Oye, voy a hacer labios, ¿qué tal si es que utilizo mejor una reticulación media con una viscosidad no tan alta que me permita que sea movible, que se adapte al tejido? ¿Qué tal si voy a hacer mentón? Entonces ahí sí voy a utilizar un ácido hialurónico que tenga una viscosidad alta, que sea una densidad alta, que no se mueva mucho, yo quiero reestructurar, que me dé volumen. Entonces, no solo es la técnica, sino también la elección del producto. La dosificación precisa. No voy a mandar 10 unidades en un solo punto en la frente.
voy a causar una tosis de la ceja. No voy a poner toxina muy abajo, no respetando mi marco de seguridad. ¿Por qué? Me va a causar una tosis de la ceja. El paciente no se va a ver bien. No me voy profundo en la zona orbicular porque puedo afectar a otros músculos. Puede causar una tosis palpebral. No voy a poner grandes cantidades de toxina alrededor del labio porque el paciente no va a poder sonreír. En la sonrisa gingival no voy a poner 10, 20 unidades intentando corregir porque le voy a dejar al paciente sin que pueda mostrar sus dientes. Entonces la dosificación también es muy importante. Al igual que no voy a mandar 5 ml en un solo punto de ácido hialurónico en el mentón para dejarle un mentón que no se vea proporcional. Entonces la dosificación también es muy importante. Los puntos de aplicación. ¿Dónde voy a colocar mis puntos por ejemplo, en cuanto a la toxina? Está correcto. Si el paciente tiene casi nada de fuerza en el corrugador, oye, voy a dejar la cabeza del corrugador sin tratar y me voy a enfocar más en tratar el cuerpo y la cola, que es donde tiene más fuerza. Si el músculo frontal apenas tiene actividad y no se arruga casi nada, oye, no le voy a quitar la poca fuerza que el paciente tiene para elevar sus cejas solo por poner. He tenido casos donde por cumplir el protocolo, a pesar de que el músculo no ameritaba, congelan el músculo de la paciente y tiene las cejas caídas y el ojo cerrado y dices que no entiendo por qué me congeló cuando apenas mi músculo se movía. Entonces, no lo hagan por protocolo, es que tengo que aplicar 60 unidades. Si el paciente no las amerita, no las apliquen. Control de la profundidad. No me voy a ir a periósteo para poner toxina botulínica porque no me va a hacer efecto a ese nivel. No voy a colocar un ácido hialurónico de una alta densidad que sirve para dar volumen subdérmico porque obviamente me va a causar un encapsulamiento, se va a endurecer, se va a ver feo, puede causar hasta nódulos en ocasiones. No voy a aplicar un Radies, un bioestimulador muy superficial o en zonas de alto riesgo, como por ejemplo en la frente, en las ojeras, sabiendo que está contraindicado. La profundidad también es muy importante, como les decía, al momento de la aplicación de la toxina, hay músculos donde tienen que inyectar profundo y hay músculos donde tienen que inyectar superficial. Muy importante y ojo con eso, ¿sí? El volumen de la inyección también, como les decía, no voy a aplicar un ml de ácido hialurónico en pápulas subdérmica de una alta reticulación porque obviamente no se va a ver nada estético. No voy a mandar 3 ml en una ojera y voy a causar una sobrecorrección. No voy a aplicar 10 unidades de toxina en el músculo frontal, por ejemplo, en un solo punto. Entonces el volumen de aplicación también es muy importante. No voy a mandar demasiado ácido hialurónico en los pómulos porque voy a crear unos pómulos exagerados y no se va a ver nada estético. Entonces, ojo con eso también. Vamos a hablar de casos clínicos, análisis y seguimiento. Primero es importante tener un diagnóstico integral al momento de hablar de los casos clínicos. Tiene que ser una evaluación completa, una historia clínica. Sepamos la edad del paciente, cuáles son su historial clínico, un análisis facial estático y dinámico, cuáles son las expectativas del paciente. Hay que tener una planificación adecuada, un enfoque individualizado con objetivos terapéuticos claros y las alternativas. Oye, mi paciente no quiere hacerse rellenos, entonces hagamos una bioestimulación. Quiere algo que sea más duradero a largo tiempo. Ok, ¿qué tal un Radies? Porque el paciente no quiere reestructurar su rostro, no quiere ácido hialurónico. Oye, mi paciente no quiere toxina. Perfecto, entonces, ¿qué le podemos ofrecer a cambio de toxina? Si bien no hay muchas cosas que compitan con la toxina botulínica porque su mecanismo de acción es único, podemos ofrecerle mejorar la calidad de la piel. Por ejemplo, oye, ¿qué tal unos peelings? ¿Qué tal exosomas? ¿Qué tal microagujas para mejorar la calidad de la piel? Tal vez esto me mejora que al momento de arrugarse, de hacer las expresiones de mi paciente, no se va a arrugar tanto, sino vamos como a acolchonar la piel para que no se marque tanto. Vamos a dar un seguimiento adecuado, la evaluación de la evolución, la duración del resultado, las necesidades de ajustes. Acuérdense lo que les mencioné. Una vez que ustedes establecen su patrón con su paciente sobre la toxina botulínica y ya se saben el patrón donde quedan perfectos, entonces lo único que tienen que hacer es reproducir lo que ustedes ya crearon. Oye, si a mi paciente le gustó la técnica de labios que le hice, ¿qué tal una técnica rusa? Y le fascinó cómo quedaron, yo marqué que utilicé 0.2, 0.2 y aquí utilicé 0.6 en el labio inferior. Vamos a replicar la misma técnica para dar los mismos resultados. Entonces, ¿cuánto le duró al paciente?
8 meses, ok, ¿cuánto utilicé? ¿Qué ácido hialurónico utilicé? ¿Está satisfecho mi paciente? Sí, no, si no está, ¿por qué razones no está satisfecho mi paciente? ¿Qué hizo falta? Tal vez cambiar el ácido hialurónico, tal vez cambiar la técnica. Vamos ajustando esto. Acuérdense, cada paciente es único. Y esta es una manera en que ustedes van a fidelizar a sus pacientes, donde vayan trabajando en conjunto con sus pacientes para potenciar aún más su belleza. El análisis de casos reales desarrolla razonamiento clínico, la capacidad analítica, toma de decisiones fundamentadas y esenciales para la práctica segura y ética. Pueden comentar los casos con sus colegas. Oye, tengo este caso, mira, le hice toxina, le hice este relleno y no mejora. ¿Qué más le puedo hacer? ¿Qué me recomiendas? Seguí este protocolo, ¿qué me recomiendas? Ah, no, ¿sabes qué? Mejor sigue este otro protocolo, te recomiendo que en vez de aplicar toxina aquí en este punto, coloques en un punto superior, ¿qué tal que diluyas un poco más la toxina? ¿Cómo te fue con esto? Vayan probando cosas, para eso existen hablar sobre casos clínicos en el gremio médico. Ok, protocolos de actuación. ¿Cómo deberían ser la actuación ante diferentes efectos adversos, ante diferentes complicaciones? Ante eventos leves o más frecuentes como el eritema, el edema, la equimosis, el dolor focal, cefalea, sensación de pesadez muscular, simetrías transitorias, lo único que tienen que hacer es darle seguimiento, solo observar. En donde el paciente le van a explicar que es algo temporal, es algo transitorio, no es permanente, va a desaparecer, es de esperado, ¿sí? Como las de equimosis, la pesadez cuando colocan toxina, es normal, es de esperado, ¿sí? Son cosas que lo único que tienen que hacer es observar y dar el seguimiento necesario, asegurarse de que fue mejorando. Le dan un margen de tiempo, oye, se te hizo una equimosis, te va a durar máximo unos 7 días, del peor de los casos hasta 13, 14 días, pero el tiempo promedio es de unos 7 días y desaparece. Vamos a apoyarnos utilizando esto y esto. Y me vas contando si es que empeora o mejora. Lo ideal es que obviamente ante todos estos eventos hay una mejoría en el tiempo. ¿Qué requiere una evaluación inmediata? Una clasificación de severidad y estabilización del paciente es lo que requiere, por ejemplo, una observación. Después que tenemos el evento leve, pasamos a eventos que requieren una evaluación inmediata. Por ejemplo, ya si tenemos una oclusión vascular, si vemos que en el peor de los casos fue eso, entonces una clasificación de la severidad. ¿Qué tan severo es la oclusión? ¿Es una oclusión por compresión? ¿Es una oclusión porque inoculé directamente el ácido hialurónico en el vaso? Sí, es por compresión, es por oclusión, y los diferentes tipos de necrosis que se van a dar, ¿sí? Necesita una observación clínica y un seguimiento programado y una documentación detallada sobre la evolución, las decisiones tomadas y los resultados obtenidos. Oye, si tuve una oclusión vascular en la zona de la nariz, ¿qué arterias me afectó? ¿Hacia dónde se fue? ¿Qué signos estoy viendo? ¿Cómo voy a revertir? Activé el protocolo de necrosis, documento absolutamente todo. Paciente tuvo una oclusión de tal arteria, se puso X cantidad de ácido hialurónico, se inicia protocolo de necrosis, se mandan 3 ml de hialuronidasa, en total unos 3.000 unidades de hialuronidasa en el sitio, logrando mejoría parcial. Se le manda también protocolo anticoagulante, todo, y vamos viendo en el tiempo y todo. Acuérdense de documentarlo. Y los eventos severos se clasifican como de alto impacto clínico y requiere la activación de redes de apoyo y derivación. Hay pacientes que ante una maurosis fugaz, por ejemplo, o una maurosis que es la ceguera, a veces es temporal, lastimosamente otras veces es permanente, pero aquí en Quito no he visto centros especializados, pero sí en otras partes del mundo existen centros que se especializan con el manejo de complicaciones de este tipo de oclusiones vasculares, donde a través de estudios ya como la ecografía, la tomografía, las resonancias, logran ver específicamente la arteria y asimismo logran resolver el tema antes de que llegue a un efecto permanente e irreversible. Eh, en estos casos, lo ideal sería derivar al paciente a un centro especializado, pero lastimosamente no se cuenta aquí con centros especializados, su unidad de negocio también. eh, pero sí tengan presente que muchas veces, a veces hay que derivar sus pacientes o tener una red de apoyo, llamarle a un colega, oye, me pasó esto, ¿cómo lo resuelvo? ¿Qué hago? Vente para acá o yo voy para allá, y hago mi paciente, ayúdame a resolver. Apóyense también en sus colegas, recuerden que somos una familia, somos una red de apoyo, para eso estamos entre nosotros. Obviamente lo ideal es que todos seamos exitosos y nos vaya bien
en cualquier decisión que tomemos. La Organización Mundial de la Salud recomienda que todos los entornos asistenciales deben contar con planes de respuesta ante los diferentes eventos adversos graves como parte de sistemas de seguridad del paciente. Entonces, también es importante que dentro de su clínica, de su práctica, tengan protocolos establecidos, impriman los protocolos, tengan a la mano, les va a dar mucha más seguridad. Tuve una quemadura por peeling, tengo el protocolo de qué hacer. Le voy a mandar tal crema, voy a neutralizar con esto, con el otro, le voy a dar seguimiento. Tengan protocolos impresos, les va a dar mucha más seguridad. Ahora, ¿cómo se hace el análisis de casos clínicos? Primero, ya habíamos hablado, un diagnóstico clínico integral, que vea los antecedentes del paciente, cuáles fueron sus tratamientos previos, cómo les fue con esos tratamientos, le fue bien, le fue mal al paciente, por qué razón no le gustó o por qué sí le gustó, las condiciones sistémicas del paciente, tengo hipertensión, tengo diabetes, tengo algo que me pueda afectar el resultado o no. ¿Cuál es la calidad de la piel del paciente? ¿Hay mucha flacidez? ¿No hay flacidez? ¿Es una piel donde voy a poder observar los resultados o no? ¿Creen que vaya a responder? ¿Cuál es la edad del paciente también? ¿Es un paciente con enfermedades neurodegenerativas? También tenemos que evaluar a nivel psicológico cómo se encuentra el paciente. El patrón de envejecimiento también. ¿A qué edad empezó a envejecer? ¿Cuál es el fototipo de piel? ¿Cuál es el biotipo del paciente? ¿Cuáles son las expectativas del paciente? No, el paciente de 60 años quiere verse como una persona de 25. Lastimosamente, por más que apliquemos todos los bioestimuladores del mundo y hagamos cualquier protocolo, no va a ser posible. Hay que ser realistas también y manejar las expectativas de sus pacientes. Se debe hacer un análisis dinámico facial en donde va a haber patrones de compensación, por ejemplo, en el caso de la toxina muscular. Hay pacientes, como les había dicho, que tienen a tener el párpado encapotado, muy pesado, y estos pacientes casi siempre tienen la ceja levantada porque quieren compensar el hecho de que les molesta el párpado y casi siempre ni se dan cuenta, pero el músculo ya está compensando eso para que tengan el ojo abierto y no les fastidie. Entonces, vean esos pequeños detallitos. La persona tal vez se frunce porque necesita ver, porque no alcanza a ver. Hay personas que para ver cierran un poquito los ojos. Dense cuenta de estas cositas. Asimetrías funcionales. Cuando levanta las cejas, una ceja se levanta más que la otra. Cuando sonríe, un ojo se le cierra más que el otro. Se marca más de un lado que el otro. Y así sucesivamente vayan viendo esas asimetrías funcionales, ¿sí? Y obviamente las dominancias musculares. Como les había mencionado un ejemplo, el corrugador. La cabeza es más fuerte que el cuerpo. ¿Para qué le voy a poner en la cabeza si es que el movimiento se empieza desde el cuerpo y la cola? Y esos son los responsables de marcarme. Yo tuve un paciente que le congelé por completo la cabeza y el cuerpo y me decía, es que mira, se me sigue marcando esta arruga. O sea, pero ¿cómo? Si ya te puse demasiado, no entiendo. Hasta que vi que el movimiento que causaba esa arruga vertical era porque la cola del corrugador aún tenía movimiento. Entonces, y su cola era bastante extensa, se pasaba la línea media pupilar. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Me arriesgué y dije, le voy a poner en la cola, si se extienda más, voy a aplicar una inyección superficial y neutralicé la cola, se resolvió por completo. Y es más, después, en futuras aplicaciones, ya casi no le ponía la cabeza ni el cuerpo, sino me enfocaba más en la cola porque es donde tenía más fuerza. Entonces, eso también es bastante importante, las dominancias musculares. Y también debemos tener una planificación del tratamiento. ¿Qué técnica voy a elegir? Técnica de gaviota, técnica de damero, voy a hacer protocolo EVA para anestesiar, para aplicar el radies, voy a utilizar una técnica V-lift, voy a hacer una técnica de lifting, puntos de sustentación. ¿Qué técnica voy a utilizar? ¿Qué técnica merita este paciente? No todos los pacientes son iguales. La técnica es bastante importante. ¿Qué producto voy a utilizar? ¿Qué marca voy a utilizar? ¿Qué cantidad voy a utilizar? Acuérdense que en el mercado hay muchas marcas. Hay calidad de productos también, asimismo su precio. Entonces, muchas veces un 20-40% requiere de su técnica y su experiencia y el resto lo hace la calidad del producto en los resultados que ustedes tienen. Créanme, ustedes trabajan con productos de buena calidad, van a tener asimismo esos resultados. La dosis, como habíamos hablado, cuánto le voy a aplicar, en qué zona, por qué, algo que sea natural, algo que no sea excesivo, que no se vea grotesco.
y las alternativas terapéuticas que siempre le tienen que ofrecer a su paciente. Si no te gusta esto, ¿qué tal esto? Denle siempre alternativas a su paciente, ¿sí? Un seguimiento clínico siempre es importante ver la evolución, los resultados, la duración, efectos adversos en caso de que la haya y la necesidad de ajustes terapéuticos para tener un análisis clínico exitoso. Vamos a irnos ahora un poco hablando de los avances científicos que ha tenido la toxina botulínica. La toxina botulínica se ha ido mejorando cada vez más. Ahora tenemos nuevas formulaciones, diferencias en complejos proteicos. Hay marcas que ya se libraron por completo de los complejos proteicos y tienen la toxina 100% purificada. Quiere decir que el riesgo de que tengan reacciones alérgicas, que tengan resistencia, van a disminuir casi en un 99.9% porque sabemos que en medicina en evidencia nada es 100%. Hemos tenido nuevas formulaciones donde son más estables, hay más estabilidad, tiene una mayor potencia biológica. Hay ahora toxinas que tengo entendido que van a salir dentro de poco, que tienen una duración de 8 meses. Entonces, eso también es algo que ha ido cambiando conforme se han hecho avances en la toxina botulínica. Perfiles de difusión para tratamientos más precisos. Hay toxinas que su halo de difusión es de 1 centímetro o menos. Obviamente requiere que pongan más puntos para lograr el efecto deseado, pero hay puntos donde necesito ser muy preciso con la inyección. Asimismo, hay toxinas que tienen un halo de difusión muy grande y con poca cantidad puedo lograr grandes resultados. No voy a dar marcas, no es la intención, pero sepan que existe esta diferencia en el mercado, ¿sí? Mecanismo de acción sigue siendo el mismo, es la inhibición de la acetilcolina en la unión neuromuscular, una modulación de los neuropéptidos y mediadores también del dolor. La toxina también se está utilizando para tratar dolores crónicos porque tienen que ver con la liberación de los mediadores del dolor y van a bloquear esta liberación. Hay nuevas indicaciones también de la toxina botulínica y el abanico de aplicaciones sigue creciendo. Tenemos el bruxismo, que son las indicaciones funcionales más que estéticas. La sonrisa gingival, distonías focales, en hiperhidrosis también, súper famoso en controlar la hiperhidrosis. Dolor miofaciales, podemos ver también parálisis de Bell, parálisis faciales para neuromodular y que no se note tanto la parálisis facial del paciente. Pacientes con migraña crónica también ha tenido excelentes resultados. Como pueden ver, ha ido evolucionando al principio ha sido algo clínico, algo funcional, pero ha ido evolucionando hacia esta aplicación estética para optimizar la función del bienestar y no solo la apariencia. Entonces, si ustedes tienen un paciente que viene por aplicación estética de toxina, les dice, doc, también tengo bruxismo, trátenlo de una vez, aprovechen y ahí pueden fidelizar aún más a su paciente. Plataformas, vamos a hablar un poco de plataformas de investigación, de dónde pueden obtener ustedes los recursos para basarse, cómo encontrar artículos de diferentes temas. Hay 3 que les recomiendo, hay más, sean libres de ustedes de investigar. Vean también los criterios de un buen artículo científico. Lo ideal, sabemos que un artículo científico que sea lo mejor, que sea doble ciego, que sea metaanálisis, que tenga toda la información necesaria. Pero les puedo dar en cuanto a fuentes, tenemos PubMed, una de las más famosas utilizadas, que es de acceso gratuito a millones de referencias biomédicas, se revisa por pares, fundamental para evidencia clínica, que es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos realizar nuestros procedimientos basados en evidencia científica, evidencia medible, evidencia reproducible, que ustedes puedan reproducir las técnicas en su consultorio. Lo que tenemos que ver, PubMed es una buena fuente. Tenemos también Scopus, que son análisis bibliométricos, también identifican las tendencias y la evaluación del impacto en las diferentes publicaciones. Por último, tenemos también Web of Science, que es una buena selección de la literatura, es de alta calidad, es útil para las revisiones sistemáticas y la tesis de la maestría. Entonces podemos ver que las diferentes fuentes cumplen diferentes propósitos. En PubMed, para diferentes estudios científicos, para analizar, ver de qué se trata el estudio. Oye, se vio la toxina botulínica utilizada como mesoterapia para tratar, por ejemplo, lo que es la rosácea. Entonces vamos a ver artículos científicos, cuánto es la cantidad, cómo es la dilución, qué resultados obtuvieron.
Scopus para un análisis bibliométrico. Vamos a ver cuáles son las tendencias actuales, la evaluación, el impacto de las publicaciones del mercado y si van a realizar un trabajo de tesis y les importa mucho de dónde obtienen, entonces Web of Science es una excelente plataforma para que tengan acceso a esto. Todo esto es importante al momento de formarse como médicos para que tengan la evidencia científica necesaria al momento de tomar una decisión y que no solo sea porque me dijeron que eso es lo mejor, sino basémonos en evidencia para tomar nuestras decisiones. Vamos a irnos al aspecto legal y normativo. ¿Cuáles son la obligación de medios? El médico primero no garantiza el resultado estético, pero sí debe aplicar todos los medios técnicos y científicos conforme al lex artis, es decir, yo voy a hacer todo a mi alcance para crear el mayor beneficio en mi paciente. Nunca garanticen resultados. ¿Por qué? Porque no sabemos qué vaya a pasar, no sabemos cómo va a quedar el paciente. Tenemos una idea, si dominamos la anatomía, si dominamos nuestra técnica, vamos a utilizar todo a nuestro favor para intentar cumplir la expectativa del paciente, pero no garanticemos, porque con ustedes están garantizados, están asegurando que va a quedar de cierta manera y muchas veces no se da. Entonces eviten, por favor, no garantizar un resultado estético, pero sí díganle que vamos a mejorar, ¿sí? Y hagan todo lo posible dentro de sus alcances para llegar a este objetivo. Consentimiento informado, una herramienta sumamente importante que necesitan incorporar en su día a día para todo tipo de procedimientos. Van a aplicar toxina botulínica, consentimiento informado de toxina, consentimiento informado de rellenos dérmicos con ácido hialurónico, consentimiento informado para aplicación de bioestimuladores como el Radies, en donde se vea en específico, el consentimiento informado debe tener detallado cada procedimiento, cuáles son los riesgos, cuáles son las complicaciones, cuáles son las alternativas y las limitaciones del tratamiento. Tiene que venir todo eso explicado, detallado y le tiene que dar a su paciente a que lea. Consentimiento informado de tratamiento con láser, de peeling, de todo procedimiento que ustedes tengan un consentimiento informado y detallado y sepárenlo para que tengan tal vez alguna carpeta, lo apartado A, consentimiento informado de toxina. Le doy a mi paciente, firmo y le agrego a su historial clínico. Súper importante porque el consentimiento informado también es una protección legal. Si su paciente leyó y entiende y se aseguran de que entendieron y firmaron, ustedes están protegidos legalmente de una demanda en caso de algún efecto adverso. También hablemos de la responsabilidad civil. Hay una responsabilidad civil de ustedes hacia el paciente en caso de un daño al paciente. Si algún daño irreversible, si le causé ceguera porque le apliqué ácido hialurónico en un lugar que no era, o me atreví a hacer un relleno glabelar y afecté una de las arterias importantes que tiene que ver con la visión, entonces tengo que hacerme responsable. Es una responsabilidad civil. Una responsabilidad administrativa es cuando tengo un incumplimiento normativo. Y una responsabilidad penal es cuando es una negligencia grave, cuando hice algo que no está indicado. Por ejemplo, yo a propósito inyecté, por ejemplo, ya sabemos que el silicón no se utiliza, está contraindicado la aplicación de silicón líquido en la zona facial. Entonces, es algo que está ya, es ilegal, es algo que está contraindicado, que no existe ya en la aplicación. Entonces, si yo voy a atreverme a hacer algo así, eso ya es una responsabilidad penal y eso tiene graves consecuencias, como que le retiren su cédula profesional o hasta puedan terminar presos. Vamos a irnos a la regulación sanitaria y habilitaciones. Habilitación del establecimiento. Súper importante que su consultorio esté habilitado y cumpla con todas las normas de certificación. Tienen que tener su certificado de funcionamiento al día, que esté vigente. Para esto tienen que cumplir los estándares mínimos de calidad y seguridad y está prohibido en espacios no autorizados. Ustedes no van a habilitar, no van a atender en su domicilio particular o en un espacio que no esté habilitado para ejercer la medicina, que no tenga, por ejemplo, que no tenga un bote de desechos óptimos, el bote rojo con la bolsa roja, un bote de desechos para punzocortantes, que no tenga un extintor, por ejemplo, las normativas de señalización adecuadas, los espacios adecuados. Por favor, tengan esto siempre pendiente para que tengan un espacio óptimo y que esté habilitado para su práctica clínica. La habilitación profesional, sabemos que medicina estética solo médicos titulados y colegiados con formación que sea acreditable, ¿sí? Pueden realizar procedimientos invasivos,
Sabemos ahora en este medio, la medicina estética está bastante invadida por lo que es cosmiatría, dermocosmiatras, odontólogos también, si bien en algunos países los odontólogos sí están autorizados para realizar procedimientos estéticos, en otros países no, por ejemplo hay enfermeras que también se meten a hacer esto, hasta peluqueros, estéticos, estilistas se quieren meter a esto porque es un negocio rentable, pero sabemos que la máxima autoridad en esto es el médico, ¿sí? Entonces, aseguren de ser médicos titulados, de tener todo vigente, estar registrados en el CENESID, para que no tengan ningún inconveniente. Registro sanitario también, que los medicamentos sean sujetos a estrictos procesos de registro, farmacovigilancia y trazabilidad. Asegúrense que su producto esté vigente, que cumpla con todas las normativas, que venga sellado, que tenga un registro sanitario de Ecuador, porque yo sé que también hay muchas personas que traen su producto de otro país con otra normativa, con otro registro sanitario. Si llegan a inspeccionarles su consultorio y tienen producto de otro país, les van a cerrar su consultorio, ¿sí? Entonces intenten adquirir su producto dentro del país con todas las normas vigentes, que esté sellado, acorde, que tenga los sellos, todo, para evitar problemas, ¿sí? La FDA y la Organización Mundial de la Salud tienen estándares internacionales de seguridad, eficacia y conservación de productos. Protección de datos personales y confidencialidad siempre son obligatorios. La historia clínica no la van a difundir con nadie. Eso es para su conocimiento únicamente. Pueden comentar de casos con colegas, sin embargo, no pueden dar nombres ni especificar en dónde vive, a qué se dedica, cuál es su nombre. Todos esos datos son confidenciales. Ok, la gestión del negocio estético. Vamos a tener una evaluación del paciente para tener una buena gestión del negocio. Primero, una buena evaluación del paciente, el paciente les va a evaluar. Ellos van a ser la máxima autoridad al momento de que ustedes tengan una retroalimentación de cómo está funcionando su negocio, su técnica, cómo se desempeñan como médicos estéticos. Primero el paciente va a evaluarles el resultado estético. Oye, me encantó, me gustó cómo quedó, me mejoraste, no creí que podía mejorar tanto, te felicito. O pueden tener lo otro, una retroalimentación que diga, "Mm, no me gustó mucho, no es lo que esperaba, no estoy satisfecho, ¿qué más podemos hacer?" Entonces, esos son guías para que ustedes mejoren. El paciente también va a evaluar la atención recibida, cómo les trataste, cómo fue tu desempeño, fuiste empático, fuiste amigable, te tomaste el tiempo de, de evaluar, de estar con tu paciente, de resolver sus dudas, de aplicar una técnica correcta. ¿Qué les ofreciste? A los pacientes se sintieron cómodos, se sintieron en casa, se sintieron seguros contigo, dominas el tema, les explicas, ¿entendieron los pacientes tu explicación o no? ¿Cómo les transmitiste? La seguridad que les transmitiste. Oye, les transmitiste seguridad al momento de hacer el tratamiento, te mantuviste tranquilo, le hiciste la mínima cantidad de dolor, se quejaron, no se quejaron, Eh, qué tan hubo resolución de dudas, el paciente tuvo miedo o no, todo eso miden los pacientes también. Y la claridad de la información, fui transparente, le dije cómo es el procedimiento, cuánto se aplica, cuánto le voy a cobrar. Todas esas son cosas que el paciente evalúa al momento de su práctica. Entonces, tengan en cuenta todo esto para poder llevar su práctica a otro nivel. Vamos a hablar de la ética profesional también. Una buena ética profesional van a hacer sentir a su paciente seguro, van a rechazarles procedimientos innecesarios. Si el paciente ya tiene 70, 80 años y le quieren vender un Radies solo porque sí, sabemos que el Radies no le va a hacer mucho. Puede que le mejore un poco la calidad de la piel y hasta ahí, pero no le digamos al paciente, oye, tengo un tratamiento que te va a estirar y que te va a quedar bien solo por venderle. No le voy a aplicar toxina a una persona que ya tiene edad avanzada o ya tiene las arrugas extremadamente marcadas, porque sabemos que no va a haber una mejoría. No le vamos a vender rellenos dérmicos a un paciente que tiene una flacidez aumentada y crear puntos de sustentación para hacerle cuando sabemos que la flacidez es tanta que la única opción es una cirugía. Entonces, seamos éticos, rechacemos procedimientos innecesarios. Evitar sobreindicación también, decir, no le voy a aplicar demasiado ácido hialurónico a una persona que no lo amerita solo por venderle una jeringa más de producto. Y muy importante, gestionar las expectativas de los pacientes. Si el paciente quiere verse como Brad Pitt, sabiendo que tiene otro tipo de estructura anatómica facial que no le va a dar para verse así, hay que comunicar al paciente. Y también aprendan a poner límites con sus pacientes.
Gestión de negocio estético. Vamos a hablar del marketing estético. ¿Qué es algo bueno para el marketing estético? Una educación del paciente, una comunicación responsable basada en evidencia científica, una administración de recursos de manera adecuada y un compromiso ético es lo que hacen un marketing ético. Educación del paciente, en los videos expliquen cómo actúa la toxina botulínica, de qué se trata. No es que con la toxina, por ejemplo, si una vez que se ve el efecto quedan peor, más bien explicar claramente cómo actúa la toxina botulínica, cuáles son las expectativas, qué es lo esperado, cuánto dura. Eduquemos a nuestro paciente para que se puedan romper estos mitos, este tabú sobre los tratamientos. Oye, que mi paciente me dijo que le dijeron que si se aplica toxina va a quedar más arrugado, va a tener más flacidez. Sabemos que no es cierto. Que si el paciente se aplica un relleno dérmico va a terminar como esos pacientes de Hollywood, con la cara deforme y así. Sabemos que no es verdad. Entonces, eduquemos a nuestro paciente. Una comunicación responsable basada en evidencia científica. Oye, aquí tengo un artículo, lo voy a compartir en mi página para que lo puedan leer, en donde vi que la aplicación de Botox en manera de mesoterapia sirve para tratar la rosácea. Aplicando una hiperdilución y aplicando en forma de pápulas, hemos logrado reducir en un 40% la rosácea. ¿Tienes rosácea? ¿Te gustaría ser tratado? Utilicemos evidencia científica al momento de tomar decisiones y comunicarlas estas a nuestros pacientes. Administrar los recursos de manera efectiva y tener un compromiso ético, hacer un buen marketing ético. Redes sociales, ahora que está en tendencia. En redes sociales, ¿qué es lo que tiene tendencia? ¿Qué es lo que pega? Primero, un contenido educativo, en donde, como les decía, eduquen a su paciente sobre los diferentes procedimientos. Pueden, no sé cómo esté la norma, pero creo que eviten poner el antes y el después o completamente a su paciente, a menos de que sí tengan el consentimiento informado, firmado, el consentimiento de redes, para que su paciente permita o autorice la difusión de su imagen en redes sociales, mostrando un antes y un después. Cumplimiento de normas de confidencialidad, como les decía, y publicidad sanitaria. Cada país tiene su código, sus reglas de qué se puede exponer en redes sociales, que no. Creo que en Ecuador sí podemos poner un antes y un después. Eso es muy importante también saberlo. Vamos a hablar ahora de la fidelización. Claro, en redes sociales también hay muchos videos que están en tendencia sobre las diferentes técnicas. Lo que más pega es siempre mostrar el antes y el después. Ese es su portafolio de cómo pueden ver los pacientes cuál es su técnica, cómo quedan los resultados. Le da veracidad, le da credibilidad a su trabajo. También hay otro tipo de contenido en redes sociales donde hacen a veces parodias, en donde hay tendencias. TikTok es más de bailes, de cosas así. Entonces, depende de su target, hacia dónde quieren estar enfocados para llegar a conectar con ese nicho, con esa población, ¿sí? La fidelización del paciente, muy importante. Esto es la continuidad que ustedes le dan al tratamiento. ¿Qué seguimiento le dieron post procedimiento y la personalización de la atención? Fidelizar a su paciente es lograr que su paciente regrese con ustedes, que sea un paciente de repetición, que pasado un año, 2 años les vuelve a buscar, doc, ¿sabe qué? Se me fue el efecto, quiero volverme a aplicar toxina con usted porque me gustó cómo me aplicó usted la toxina. Ningún otro médico me había dejado como usted. Me gustó mucho el procedimiento que me hizo, mi piel ha mejorado bastantísimo. Regreso porque quiero otra vez aplicarme Radies con usted. Quiero que vuelva a tratarme las ojeras, quiero que vuelva a hacerme el mentón, la nariz, los labios, el ángulo mandibular. Todo eso se habla de la fidelización del paciente. ¿Cómo lo obtenemos? Dándole continuidad al tratamiento. Oye, pasaron 4 meses de la toxina, ¿cómo te ves? ¿Cómo te sientes? ¿Crees que necesitas un retoque? Ven, yo te hago el retoque. Demos la continuidad del tratamiento. Oye, son 6 meses del Radies, ¿por qué no vienes para tomarte unas fotos y comparamos el antes y el después? ¿Cómo te sientes? Háganle sentir a su paciente que son escuchados, que tienen el seguimiento adecuado, ¿sí? Seguimiento post procedimiento. Oye, ya son 3 meses desde que te apliqué exosomas. ¿Cómo está exosomas capilar? Por ejemplo, ¿cómo está la salud de tu cuero cabelludo? ¿Cómo está tu densidad del pelo? ¿Hemos mejorado? ¿No hemos mejorado? ¿Cómo te está yendo con las pastillas? Demos ese seguimiento porque hacen sentir a su paciente que les importa, que son únicos, que están personalizando cada tratamiento, ¿sí? Que es lo que estamos buscando.
Y lo otro es establecer una marca personal. Esto se da por la reputación que tenga el médico. Ustedes saben que la reputación es muy importante. Las referencias que den de ustedes, hoy el doctor sabe, no sabe, me explicó, fue claro, fue ético, se formó, tiene tantos talleres, es speaker internacional, ha ido a tantos talleres, tiene tanta formación, tiene esta cantidad de títulos. Todo eso habla de su reputación, de los resultados obtenidos. Oye, ¿sabes qué? No, el doctor no es bueno, no me dejó bien, a mí me causó esto. Todo habla de su reputación, entonces intentemos cuidarla bastante, ¿sí? Vamos a, también en reputación, la coherencia de sus tratamientos, la formación continua. Oye, yo estoy mostrándole a mi público, a mis pacientes que voy al Congreso Internacional de Medicina Estética, a la MWC, de Mónaco, de París, voy a irme al IMCAS también, al BAS, voy a irme al SWAM también. Entonces, muestro que me estoy actualizando constantemente con nuevas técnicas, estoy incorporando, oye, me compré este nuevo láser, nueva tecnología, ahora estoy utilizando esto. Manténganse actualizados porque eso va a crear un mayor captación de pacientes, ¿sí? Y una comunicación transparente. ¿Qué sirve? ¿Qué no sirve? ¿Qué es verdad? ¿Qué es mito? ¿Qué ya no se hace? ¿Qué se sigue haciendo? ¿Por qué? Seamos también transparentes en nuestra comunicación, perdón. La comunicación, la gestión del negocio estético articula siempre excelencia clínica. Estamos en una maestría, en una profesión que demanda mucha precisión, que demanda mucha perfección al momento de tratar a nuestros pacientes. Estamos tratando su rostro, su cuerpo, estamos tratando la carta de presentación que tienen los seres humanos hacia el mundo. Por ende, necesitamos tener en excelencia siempre toda nuestra práctica, ¿sí? Una administración eficiente, una comunicación siempre estratégica y con un compromiso ético. El paciente debe ser el centro de toda decisión clínica y empresarial. Muy bien, esta ha sido su clase de manejo de complicaciones, gestión en medicina estética, marketing. Espero que les haya gustado, es bastante breve pero muy concisa. Como siempre con ustedes, doctor Alejandro Yerobi, estoy siempre a sus órdenes. Cualquier duda que ustedes tengan, sean bienvenidos.